La pregunta no era quién lo robó, sino quién lo permitió volar sabiendo que no aterrizaría. El aire olía a combustible y a traición. En el hangar 4 del aeropuerto de Culiacán, 9 maletines idénticos, negros y sellados, fueron cargados una noche de lunes en la bodega de un jet privado Gulfstream G550. No contenían droga, armas ni documentos. Solo dinero. Dinero limpio, recién salido de casas de cambio de Panamá, envuelto en bandas térmicas con códigos bancarios suizos. 90 millones en total, 10 por cada maletín. Pero lo importante no era el valor, sino el mensaje: el Imperio Guzmán sigue vivo. El piloto, un veterano exmilitar, no preguntó. Los 2 escoltas que revisaron el interior del avión tampoco dijeron una palabra. Todo estaba calculado, firmado, sellado y aprobado. A las 3:12 de la madrugada, el jet despegó hacia una pista clandestina en Sonora. El trayecto no duraría más de 38 minutos. Pero bastaron 17 para que el destino cambiara. Cuando el avión aterrizó, y los custodios abrieron la bodega bajo órdenes directas de Iván Guzmán, solo había 8 maletines. El número 9 había desaparecido. Nadie sabía cómo. Nadie vio nada. No hubo parada, no hubo señal de sabotaje, ni rastro alguno en los registros. Pero lo más inquietante fue esto: las cámaras de seguridad del hangar estaban completamente vacías desde las 2:47 hasta las 3:15. Como si alguien las hubiese anticipado, o como si el verdadero ladrón estuviera dentro. La familia Guzmán no es famosa por su paciencia. En menos de 3 horas, 4 mecánicos, 2 pilotos anteriores y un supervisor fueron encerrados, golpeados y obligados a repetir sus movimientos de aquella noche. Pero ninguno sabía responder la única pregunta que importaba. ¿Cómo puede desaparecer un maletín en el aire sin que el avión se detenga? Esa madrugada no solo se perdió dinero. Se rompió el equilibrio interno de un cartel. Se encendieron alarmas en Panamá, Bogotá, Tijuana y Zúrich. Y por primera vez en años, el Chapo, desde su celda de máxima seguridad, pidió ver los nombres de todos los que habían tocado ese vuelo. Pero lo más inquietante no fue el robo. Fue la nota que apareció horas después dentro de uno de los 8 maletines restantes. El número 9 era mío desde el principio. Solo estaba esperando que todos volaran sin mí. Los aviones no mienten. Pero los que cargan los maletines, a veces sí. A las 2:31 de la mañana, mientras el mundo dormía, el hangar 4 estaba más despierto que nunca. Los motores del jet privado rugían suavemente, listos para despegar. Los escoltas estaban posicionados, 2 en la pista, 1 en la puerta del hangar, y 1 más, adentro, con una mirada que no pestañeaba. Todo se movía como si ya hubiera pasado 100 veces antes. Pero aquella noche, una sola decisión bastó para fracturar la rutina. Los maletines fueron subidos de uno en uno. Cada uno revisado por la linterna de un supervisor. Sellados. Etiquetados. Confirmados. 8 maletines pasaron por las manos del mismo hombre, Miguel El Ceja Verdugo, encargado de logística del cartel en Sinaloa. El 9, sin embargo, no pasó por sus manos. Ese fue llevado directamente al avión por otro hombre. Uno que no estaba en la lista. Uno que nadie recordaba haber visto antes. Ni después. Las cámaras, que debían registrar el proceso, fueron saboteadas minutos antes del ingreso del 9 maletín. No fue un corte de luz. Fue un bloqueo de señal, silencioso, perfecto. Solo alguien con conocimientos militares o tecnológicos de alto nivel podría haber ejecutado algo así sin dejar rastro. Iván Guzmán se enteró del problema antes de que el avión aterrizara. La llamada entró codificada, directamente a su línea satelital. Cuando escuchó falta el 9, su primera reacción no fue preguntar dónde estaba el maletín. Fue preguntar quién lo subió. Los interrogatorios comenzaron sin perder un segundo. Los custodios juraban haber visto los 9 maletines.
Pero las versiones tenían grietas, uno decía que los maletines eran idénticos, el otro que uno tenía una etiqueta más nueva. Un tercero mencionó un acento diferente en uno de los hombres de la pista. Detalles que normalmente no importaban. Esa noche, eran claves. La reconstrucción digital del trayecto reveló un instante de 12 segundos donde el interior del avión no tuvo vigilancia. 12 segundos en los que un hombre, cuya silueta nunca fue identificada, subió por la rampa trasera con el noveno maletín, y luego salió sin él. No lo hizo a escondidas. Lo hizo como si fuera parte del equipo. Camisa negra, auricular en el oído, clipboard en la mano. Pero su rostro no aparecía en ninguna base de datos. No era del cartel. No era de las fuerzas. Y no era civil. Solo quedaba una conclusión. El noveno maletín fue entregado desde adentro. Esa misma noche, Iván ordenó cerrar los accesos al aeropuerto y ofreció $500,000 a quien diera un nombre. Nadie habló. Pero un mecánico viejo, con más miedo que lealtad, se acercó al amanecer y murmuró. Yo vi su cara. ¿Y quién era? El mismo que desapareció hace 3 años. El que creían muerto. El infierno apenas empezaba. El dinero puede perderse, pero un nombre falso no aparece por accidente. A las 7:45 de la mañana, mientras el sol despuntaba sobre el concreto caliente de Culiacán, un nombre volvió a aparecer en las sombras, Samuel Barragán. Oficialmente, estaba muerto desde 2022. Reportado como ejecutado en una emboscada en Badiraguato. Su cuerpo nunca se recuperó, pero los periódicos, los radios y hasta el ejército dieron su deceso por confirmado. Nadie pidió pruebas. Nadie insistió en buscar más. Y eso fue exactamente lo que Samuel necesitaba. Ese mismo nombre fue impreso en los papeles suizos que acompañaban los maletines, según reveló una copia filtrada desde el banco en Ginebra. ¿Qué hacía el nombre de un hombre muerto gestionando el movimiento legal de $90 millones? ¿Quién lo habilitó como firmante autorizado? Iván Guzmán, furioso, ordenó contactar a todos los intermediarios legales que habían manejado las cuentas. Uno de ellos, un abogado suizo, apodado el relojero. Contestó desde una cabaña en los Alpes, donde creía estar a salvo. Cuando escuchó la voz de Iván, solo dijo: No fui yo quien puso ese nombre. Fue su padre. La línea se cortó. 26 minutos después, la cabaña ardía en llamas. No hubo sobrevivientes. La investigación interna reveló algo aún más desconcertante: el noveno maletín no estaba registrado en el manifiesto oficial del vuelo. Es decir, existía físicamente, pero en los papeles no existía. Alguien lo insertó fuera del sistema, como si anticipara su desaparición. La réplica del maletín, construida con precisión quirúrgica, contenía pesos mexicanos falsificados, pero con el mismo peso y volumen que los dólares originales. El engaño fue tan perfecto que ni los custodios más experimentados notaron la diferencia. Pero lo que delató la farsa fue un pequeño chip escondido en el cierre metálico. Un rastreador GPS, activado por una señal encriptada. El rastreo llevó a un contenedor en el puerto de Mazatlán. Cuando los hombres de Iván lo abrieron, esperaban encontrar el maletín. En lugar de eso, hallaron una cámara encendida y una pantalla mostrando en bucle un video grabado horas antes. En el video, Samuel Barragán, vivo, con barba y chaleco antibalas, miraba a cámara y decía: No robé el dinero. Lo protegí. Lo robado era la lealtad. Y ustedes ya la vendieron hace tiempo. A su lado, el noveno maletín intacto. La escena terminó con un plano cerrado sobre un número pintado a mano en el cuerpo del maletín, 21. Esa cifra era más que una cuenta. Era un mensaje. Iván, al ver el video, supo lo que significaba: el número 21 no era un código cualquiera. Era el identificador de una vieja operación secreta que su padre, el Chapo,
había usado durante años para desaparecer dinero sucio y hombres indeseables. Ahora alguien había resucitado esa operación. Y la guerra no sería solo por dinero. Cuando se roba dinero de sangre, la memoria nunca muere. Las primeras detonaciones sonaron en Hermosillo. A las 3:12 de la mañana, una casa de seguridad explotó en 1000 pedazos. 4 hombres murieron. Uno de ellos era sobrino del contador personal del Chapo. Y el segundo, era el último custodio con acceso directo al manifiesto del vuelo del maletín número 9. No fue un ajuste de cuentas cualquiera. Fue un mensaje, alguien estaba borrando el pasado. Pero Iván Guzmán ya no buscaba solo dinero. Buscaba un patrón. Uno que conectara cada muerte con el archivo de su padre. El operativo 21, como lo habían llamado internamente, consistía en una red de cuentas ocultas, códigos numéricos y claves alfanuméricas que no solo servían para mover capital, sino también para identificar enemigos invisibles dentro del mismo cártel. Uno a uno, esos códigos fueron activados de nuevo. Alguien, en algún lugar, estaba sacando a la luz una lista que debía haber permanecido enterrada con el Chapo. La pista siguiente vino desde Colombia. Un contacto en Medellín, apodado el Cura, envió un paquete urgente, dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano que decía: el que olvida, repite. Pero tú, Iván, ya lo repetiste todo. En el USB había documentos contables cifrados. Listados de pagos, rutas de vuelos, cuentas bancarias con nombres falsos, y algo más, transcripciones de llamadas realizadas desde un número asociado a Samuel Barragán. Las llamadas eran recientes. Demasiado recientes. Y en ellas se escuchaban nombres que Iván creía leales, comandantes, jefes de plaza, e incluso un primo suyo. Todos habían hablado. Todos sabían. Y todos callaron. Ese mismo día, 2 jefes de plaza fueron encontrados colgados en un puente en Durango, con un cartel de cartón en el pecho. ¿Olvidaste de dónde vienes? El cártel entero entró en estado de alarma. Cada plaza empezó a blindarse, pero era inútil. El enemigo no venía de afuera. Estaba adentro, en las memorias de los traidores, en las manos que firmaron papeles suizos, y en las bocas que alguna vez juraron lealtad ante el Chapo Guzmán. Uno de los hombres de confianza de Iván, apodado el Gordo Tizón, se quebró en un interrogatorio. Bajo tortura, admitió haber recibido instrucciones de reenviar los datos del maletín número 9 a una cuenta cifrada en Qatar. Pero no sabía quién le pagaba. Solo recibía órdenes. La voz del otro lado nunca dio nombre. Solo decía una frase. Código del cementerio. Y que nadie lo repita. Esa frase desató lo inevitable. Iván sabía que si los muertos volvían a hablar, tendría que hacer lo impensable. Desenterrar una verdad que su padre había decidido olvidar para siempre. Y esa verdad, estaba en una tumba sin nombre. Algunas tumbas se cierran con tierra. Otras, con nombres que todavía respiran. La fosa estaba ubicada en un terreno olvidado en las afueras de Guamúchil. No aparecía en ningún mapa, ni siquiera en los archivos internos del cártel. Solo un hombre conocía su ubicación exacta, Eulogio el Sastre Parra, un exoperador de logística de El Chapo, quien llevaba años en retiro, cuidando gallos de pelea y simulando demencia senil. Iván llegó en persona. Sin escolta. Sin aviso. El sastre lo recibió en silencio, como si supiera que ese día llegaría. Le ofreció café, y antes de que Iván dijera una palabra, murmuró. Algunas verdades solo se entierran para no matar a los vivos. Caminaron juntos por casi una hora, cruzando arbustos secos y tierra dura hasta que llegaron a una elevación discreta. Ahí, bajo una losa falsa marcada con una cruz sin nombre, descansaban 7 cuerpos y un maletín oxidado. Iván abrió el maletín con cuidado. Dentro no había dinero. Ni drogas. Solo un cuaderno negro, con la tapa de cuero desgastada, lleno de nombres y fechas.
Cada nombre tenía un código. Cada código coincidía con las rutas del dinero perdido. Y junto a uno de esos nombres, había una anotación escrita a mano. Número 9, activado solo si la traición comienza desde adentro. Ese código era una especie de póliza de seguro. Si alguna vez el cártel se desmoronaba por corrupción interna, este mecanismo entraría en juego. No para salvar el dinero, sino para desenmascarar al traidor con más poder. Era un testamento oculto. Un juicio póstumo que el Chapo había diseñado para su propio hijo si algún día perdía el control. Iván cerró el cuaderno sin decir palabra. Se giró hacia el sastre y preguntó: ¿Por qué me lo muestras ahora? El viejo sonrió, triste. Porque el nombre que activó el código del cementerio fue el tuyo. El silencio que siguió fue más violento que cualquier balazo. Iván lo entendió todo. El sistema que su padre había creado no era solo un manual de operaciones. Era un laberinto con trampas para sus propios herederos. Un control post-mortem. Una forma de seguir gobernando desde el más allá. El Chapo no confiaba en nadie. Ni siquiera en su sangre. Antes de partir, Iván ordenó una cosa más: quemar todo. Las tumbas. El cuaderno. Al sastre. Pero al llegar al vehículo, una alerta en su teléfono interrumpió el momento. Una cuenta en Ginebra había sido activada con el código 21R. Y eso significaba que el noveno maletín acababa de moverse otra vez. La guerra no estaba cerrada. Solo cambiaba de cementerio. Hay claves que abren cuentas. Y hay otras que desatan guerras. La cuenta suiza activada bajo el código 21R no era una cuenta cualquiera. Era una cuenta madre, un nodo maestro conectado con múltiples depósitos en Panamá, Islas Vírgenes y Hong Kong. Su existencia solo había sido mencionada una vez, en una reunión privada entre Joaquín Guzmán y sus 3 hombres más cercanos. Todos ellos ya estaban muertos. Excepto uno. Su nombre era Mateo Ordóñez, alias el Ministro, un exbanquero colombiano con rostro de cura y manos de ladrón. Se decía que sabía mover millones con una laptop y una oración. Y ahora, tras más de 6 años desaparecido, su firma digital aparecía en el acceso remoto a la cuenta. Solo él podía haber reactivado el código 21. Iván no dudó. Movió a su equipo hacia Lima, donde una última triangulación del IP sugería su ubicación. Pero al llegar, encontraron solo cenizas, una habitación de hotel quemada, un cuerpo irreconocible, y un sobre que decía: el oro no arde. Solo cambia de forma. Dentro del sobre había un chip con fragmentos de video. En uno de ellos, captado por una cámara oculta, se veía al propio ministro conversando con alguien cuya voz había sido distorsionada. Pero en medio de la distorsión, una frase emergió clara. El dinero no es el botín. Es la excusa. El verdadero golpe es a la lealtad. Ese fragmento confirmaba lo que Iván temía: la desaparición del noveno maletín no era un robo. Era una purga interna. El siguiente movimiento fue audaz. Activó el protocolo Niebla, todas las comunicaciones internas del cártel pasaron por una red alterna. Las órdenes eran claras: si alguien usaba un código antiguo, sería considerado enemigo. Y en solo 24 horas, 5 comandantes fueron ejecutados. Pero el enemigo estaba un paso adelante. Desde un número satelital, Iván recibió una videollamada encriptada. Al contestar, la pantalla mostró el rostro desfigurado de un hombre al que creía muerto: Tomás Barragán, su exjefe de seguridad. En el fondo, colgado de un gancho, aparecía el hermano menor de Iván, amordazado y ensangrentado. Tomás habló con calma. El código 21 era una advertencia. Lo convertiste en una sentencia. Y ahora, vas a entender lo que pesa un nombre sin respaldo. La llamada se cortó. A las 2 horas, 3 camiones blindados de la familia Guzmán fueron emboscados en Culiacán. Fue una masacre.
Explosivos, drones y armas largas. El tipo de ataque que solo alguien con información interna podía coordinar. Los cuerpos quedaron calcinados, pero uno fue dejado intacto. En su pecho, un mensaje escrito con sangre. El nombre no lo es todo. La lealtad, tampoco. Iván entendió que el código 21 había sido activado desde el día en que su padre fue capturado. Solo que nadie lo había notado, hasta que fue demasiado tarde. El enemigo no buscaba el dinero. Buscaba destruir el apellido Guzmán, peso a peso, bala a bala, traidor por traidor. Y aún faltaba un último nombre en esa lista. El suyo. Algunos nombres pesan más que el oro. Y se pagan, con sangre. Amanecía en Badiraguato cuando Iván se miró al espejo y ya no reconoció al hombre que lo observaba. Su rostro no mostraba cansancio, sino desconfianza. En cada sombra veía una traición, en cada silencio, una sentencia. El apellido Guzmán, alguna vez sinónimo de poder absoluto, se había convertido en un blanco perfecto. El noveno maletín no era solo dinero perdido. Era la grieta por donde sangraba el legado de su padre. En las últimas 72 horas, Iván había perdido más que territorio, había perdido lealtades. Viejos aliados cambiaban de número, nuevos comandantes aparecían sin aviso. El silencio de la tropa era más ruidoso que una balacera. Y lo peor, su círculo más cercano comenzaba a dudar de él. Una noche, en un rancho blindado en las afueras de Cozalá, reunió a 5 jefes de plaza. Sobre la mesa había solo una hoja, un listado con 7 nombres y una frase escrita a mano. La sangre no se hereda. Se gana. Iván colocó su pistola sobre la mesa. Solo uno puede salir vivo esta noche, dijo. Y no seré yo quien elija. Nadie habló. Uno de ellos, el cuervo, se levantó lentamente, tomó la pistola y apuntó a su propia cabeza. No apretó el gatillo. La dejó en la mesa y dijo: Tú llevas el nombre. Pero el peso, lo cargamos todos. El silencio se rompió con una ráfaga desde fuera. Explosiones. Gritos. El rancho estaba siendo atacado por un grupo armado no identificado. Pero los disparos no venían de fuera, sino desde dentro. Era una emboscada interna. De los 5 jefes reunidos, solo Iván sobrevivió. Se arrastró herido por el suelo mientras escuchaba los pasos de los traidores alejarse. Uno de ellos, antes de salir, se inclinó y le susurró: Tu apellido ya no compra respeto. Solo funerales. Horas después, herido y sangrando, Iván fue recogido por su último hombre fiel, Ramiro, un sicario que había servido al Chapo antes que a él. ¿Y ahora, patrón? Iván respondió con voz ronca. Ahora. Se escribe el Nuevo Testamento. Desde un lugar secreto en la sierra, Iván envió un mensaje a todos los contactos internacionales aún leales al apellido Guzmán. No pedía ayuda. Pedía una cosa. Silencio absoluto. 0 movimientos. 0 transferencias. Solo uno respondió, un viejo italiano que manejaba criptografía en Suiza. Su mensaje decía: El nombre pesa más cuando no se dice. Que hablen las balas. A los 3 días, en la frontera de Arizona, explotó un convoy con 40 millones en efectivo. Nadie reclamó el atentado. Pero entre los restos apareció una placa de oro con una inscripción. Caso 155, el número 9 nunca llegó. El ciclo se había cerrado. Pero el apellido, aún respiraba. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.